Vamos entonces a iniciar el mensaje del día de hoy y básicamente con este mensaje vamos a terminar toda la predicación expositiva que por más de un año, yo diría casi año y medio, si no es un poquito más, hemos estado predicando acerca de la primera carta de Pedro y hoy llegamos al mensaje final de la primera carta de Pedro y lo he titulado Transición en medio de los procesos. Transición en medio de los procesos. Y hoy voy a hacer un poco diferente. Quiero por favor invitarles para que me acompañen en oración. Padre, gracias te damos por tus infinitas misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por el gran amor con el que siempre nos has amado. Desde antes de que humanamente existiéramos, ya existíamos en la eternidad porque estábamos en tu mente y en tu corazón. Gracias, Señor, por esa gracia abundante con la que no solamente nos has amado, sino que nos has llamado para formar parte de tu familia, Señor, y esa es una bendición y un privilegio incomparable. Y hoy venimos delante de ti agradeciéndote, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu en esta mañana esté ministrando, tocando nuestros corazones, exhortándonos, pero también al mismo tiempo alentándonos, animándonos y, Señor, estimulándonos, moviéndonos para seguir corriendo la carrera de la fe. Sé, Padre, y tú lo sabes mejor que yo, que no es fácil, pero con tu Espíritu Santo todo es posible, Señor. Yo te pido, mi Dios, que cuides de tu mensajero. Toma control y autoridad de mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mi corazón, Señor, y que solamente yo hable a tu pueblo lo que tú quieres comunicarnos, porque todo te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Amados, transición en medio de los procesos. Hermanos y amigos, al hablar de transición, debemos reconocer que el ser humano vive en una constante transición. Físicamente, transicionamos de bebés a adolescentes y posteriormente pasamos a ser adultos y luego alcanzamos una edad, diríamos, de madurez. Por lo menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Que todos alcancemos una edad de madurez con sensatez, sabiduría, cordura y que a través del poder de la palabra y de la guianza de su Santo Espíritu tengamos vidas reformadas. De esa misma manera sucede entonces en nuestra vida espiritual. Venimos a Cristo con nada o con muy poco conocimiento de Él, ¿verdad? Pero a medida que nos adentramos en las páginas gloriosas de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, y a medida que nuestros oídos se están exponiendo al mensaje, a la Palabra de Dios, entonces somos enseñados. Y si somos enseñados, nuestra vida espiritual va en aumento. Como diría el escritor de Proverbios, el sabio Salomón, nuestra vida espiritual entonces se puede comparar como la aurora de la mañana, es decir, como el sol naciente cuando empieza a resplandecer allá en el horizonte y a medida que va avanzando el día, entonces el sol cada día se hace más presente y el día llega a ser perfecto en esa claridad, y en ese mismo sentido es nuestra vida espiritual. Mis hermanos, va en aumento y transicionamos cada día para ser o parecernos cada vez más a nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es una de las finalidades de Dios en su soberanía, en su gloria eterna, hacernos y transformarnos, y para eso es necesario transicionar en medio de los procesos. Solo en medio de los procesos podemos aprender. Sin embargo, mis queridos hermanos, en las transiciones físicas, espirituales,
en las transiciones relacionales en familia, en la sociedad, en el trabajo, en la parte financiera, en cada una de ellas, siempre libramos y experimentamos procesos, ¿verdad? Siempre. Y entonces surgen algunas preguntas como parte introductoria. ¿Por qué enfrentamos procesos? Yo sé que en algún momento nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué estamos enfrentando procesos? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Tenemos esperanza y confianza entonces en medio de los diferentes procesos? Hermanos, entendemos que aún en medio de estos procesos hay una finalidad para transicionar a algo nuevo, a algo trascendente y a algo muchísimo mejor. Así que con esto en mente vamos a la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a estar en el verso 10 y 11. Y como es costumbre nuestra, Iglesia Revive, vamos a honrar la palabra santa de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra. Si no la tiene ahí a la mano, ahí está proyectada, ahí la tiene. Bendecimos a todas las familias que de alguna u otra manera hoy no están aquí presentes. Primera de Pedro 5, 10 y 11, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: mas el Dios, escuchen, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, esto es extraordinario, a su gloria eterna en Jesucristo. Ahora miren la demanda, y aquí está lo difícil del llamado. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, quiero hoy enfocarme en dos partes del mensaje. Las últimas preguntas que establecí al final, antes de la lectura bíblica, presenté o planteé por qué debemos pasar procesos. ¿Por qué las transiciones y los procesos van ligados o van de la mano? ¿Por qué no podemos avanzar si no hay procesos? Vamos a entenderlo en el desarrollo del mensaje. Y en primer lugar, para que vamos ampliando el espectro, como yo siempre lo digo, vamos ampliando un poquito el conocimiento, la imagen que quiero proyectar. En primer lugar, permítanme resaltar lo que el texto bíblico nos dice en esta mañana. Y el texto está diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí vemos en primer lugar la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Por qué es tan importante la soberanía de Dios? Amada iglesia del Señor Jesucristo, es importante que entendamos que todo proceso, todo desafío, toda dificultad en alguna medida y en cualquier plano que estemos atravesando tiene una finalidad, y es que transicionemos. El pueblo de Israel en el desierto sufrió procesos por 40 años. Dice el texto bíblico en Éxodo que de día una nube lo guiaba y que de noche una columna de fuego lo abrigaba, lo cuidaba en medio de las inclemencias del tiempo, pero también los guiaba. Llegaban a un lugar, allí permanecían ciertos días y en ese tiempo estaban librando procesos y tenían una finalidad. Cuando esa finalidad se cumplía, el pueblo inmediatamente, cuando veían que la nube se movía, iban siguiendo la gloria de Dios, porque era una indicación de que ya ese proceso terminaba y que tenían que seguir avanzando. ¿Y cuál era el propósito? Llevarlos, que transicionaran del desierto y de la esclavitud de Egipto a la gloria eterna, a la tierra prometida. Y nosotros hoy en día, amados, estamos viviendo un éxodo.
Oh, sí. Y no lo vemos a veces así. ¿Por qué? Porque somos descuidados espirituales. Porque no aprendemos a discernir los tiempos, como dijo el Señor Jesucristo en los evangelios, hablándole a los religiosos de esa época. Ustedes no saben discernir los tiempos ni las sazones. Y a veces nos pasa así a los cristianos de hoy en día. No sabemos identificar que estamos en un éxodo, al igual que el pueblo de Israel, y por eso transicionamos en medio de los procesos, porque Dios nos quiere llevar a la verdadera tierra prometida, mis amados. Hermanos, la soberanía de Dios la vemos en distintas facetas en la vida humana y en su creación. La misma naturaleza nos enseña que la naturaleza vive procesos y transiciones, cambia, vive en movimiento. El universo entero vive en un constante movimiento, no está estático. Nosotros tampoco podemos estar estáticos porque formamos parte del universo y formamos parte de la voluntad soberana de Dios. Hermanos, no obstante, la palabra de Dios enfatiza en que la obra de salvación es plenamente, de comienzo a fin, de Dios en Cristo. Y ustedes me han escuchado decir esto muchas veces, y no me voy a cansar de repetirlo, porque es necesario que lo recordemos, que no somos salvos por obras, ni es porque seamos muy justos. No, todos no somos más que un montón de pecadores, pero que ahora contamos con la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Contamos con su presencia, con su compañía, con su abrigo, su protección, y que Él está caminando con nosotros como un poderoso gigante en medio de los procesos para que transicionemos. Hermanos, la gracia y el llamado de Dios tiene varias finalidades. Dios, por su gracia en Cristo, nos elige, nos llama y nos justifica. Y solo se lo voy a recordar. Romanos 8:29 dice que Dios es el que nos llamó, el que nos eligió, y al que Dios eligió, lo llamó, y al que Dios llamó, lo justificó, y al que Dios justificó, lo glorificó. Entonces ahora todos nosotros somos justificados, pero estamos en un proceso de santificación para ser glorificados. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga en gloria. Hermanos, Dios nos elige, llama y santifica para hacernos participantes, de acuerdo con el texto que leímos, de la gloria eterna de Dios en Cristo. ¿Usted puede discernir eso? Usted puede dimensionar por lo menos un ángulo, un pedacito de toda esa fotografía completa. ¿Usted ve la grandeza de Dios? Del Dios que te llama, te elige, te justifica, te glorifica, de Dios que tiene misericordia de ti, de mí. Usted puede ver esa grandeza, que Dios nos hace participantes de su gloria eterna. Únicamente podemos alcanzar la salvación y gloria eterna en Jesucristo por su mera gracia, mis hermanos. Ninguno de ustedes ni yo la merecemos, pero a Dios le plació hacerlo de esa manera, porque Dios es soberano. Hermanos, el salmista comprendió en la antigüedad esta verdad eterna, que su salvación estaba en las manos del Señor. Y él dice, se lo voy a dar como referencia únicamente en el Salmo 119, 132. Él le dijo al Señor, mírame y ten misericordia de mí. ¡Wow! El salmista, a través de quien Dios habló la palabra inspirada, él comprendía su situación, su estado ante el Señor. Sabía que era un pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios, como lo dice Pablo a los romanos, pero él entendía que aunque por su maldad y su pecado estaba destituido de la gloria de Dios, sabía que su salvación no dependía de él, que su salvación dependía del Dios grande, omnipotente, todopoderoso, del Shaddai, de Elohim, del Señor, del Dios de gloria. Y él le clama y le dice, mírame y ten misericordia de mí. Y escuchen esto, como acostumbras con los que aman tu nombre. Hermanos, amigos, tal vez usted esté aquí por primera vez. Tal vez usted en este momento esté empezando a abrir su corazón por la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios.
Pero quiero que sepas que el amor de Dios está ahí siempre dispuesto para recibir a un corazón contrito y humillado, y Él nunca lo va a rechazar. Ahí va a estar cuando tú has conocido la palabra, la verdad, y te has abandonado porque te has dejado seducir, atraer, comprar por los deleites temporales de este mundo, y de repente, como el hijo pródigo, recibes una ráfaga de iluminación del Espíritu. Y entonces tu corazón empieza a moverse y te arrepientes y tienes el intenso deseo de venir a Cristo y de decirle y clamarle como el salmista: Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, no hay otro medio, no es por obras para que nadie se gloríe. Así lo dice Efesios 2:10. Es por la mera gracia de nuestro Señor Jesucristo. Permítame ilustrarlo rápidamente con un texto, Romanos 11:6. Romanos 11:6. Solo la primera parte para no confundirlos porque suena como un trabalenguas. Dice: y si por gracia, ya no es por obras. Anteriormente los judíos de esa época pensaban que era por obras, por cumplir leyes, mandamientos. No solamente les bastó los 10 mandamientos que el Señor le dio en el monte de Oré a Moisés, sino que ellos habían añadido, una gran cantidad de leyes, como les dijo el Señor: falsos hipócritas, porque quieren imponer una carga difícil a los otros que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Casi habían tenido un total de 612 leyes, además de los 10 mandamientos. ¿Quién va a soportar todo eso? Si no somos capaces ni siquiera de cumplir los 10 mandamientos, sí que menos vamos a cumplir 612 leyes más. Hermanos, es por gracia. Y el Señor dice en su palabra en Romanos 11:6: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hermanos, la vida que tú estás viviendo, la vida que tú estás caminando en Cristo es por mera gracia. Voy a decir algo que ustedes ya saben. Tenemos gracia común y la gracia especial. La gracia especial es esa gracia salvífica, salvadora en Cristo Jesús, que disfrutamos los que venimos a Cristo. Pero la gracia común es la que Dios, en medio de su infinita misericordia, le extiende a toda la humanidad. Porque si no fuera por la gracia común, muchos no estarían respirando, no tendrían vida física por lo menos, y muchos no tendrían el sustento. Es la gracia común, que eso es lo que Dios sustenta el universo y todas las criaturas. Pero nosotros, los que venimos a Cristo, gozamos de un privilegio, no solamente de gracia común, de la gracia especial, de esa gracia que nos permite perseverar en la palabra, perseverar en la fe, para alcanzar la meta. Como lo dijo Pablo: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, me extiendo a lo que está delante para ver si logro llegar allá. Llegar allá. Esa es la perseverancia de los santos, y perseveramos porque Dios nos preserva. De otra manera tampoco lo podríamos hacer. Por tanto, el llamado y la gracia de Dios en Cristo tiene como principio espiritual llevarnos a una transición por medio de procesos. Levante la mano el que le gusten los procesos. Gloria a Dios por los que le gustan los procesos. Yo no, a mí no me gustan los procesos, y a nadie le gustan los procesos. A nadie le gusta, sí, muy valiente. Pero son necesarios. ¿Quién va a querer estar como el oro y la plata siendo probado con fuego? Porque ahí es para quemar todas las impurezas. Hermanos, honestamente, nadie queremos hacerlo, a excepción de una valiente. Nadie queremos hacerlo. De verdad, nos da miedo, nos da temor, es verdad. Hay un miedo natural. Pero ¿sabe qué? Es necesario. Lo más importante es que en medio de esos procesos, que a veces son largos, difíciles, muy difíciles. Hay otros que son fáciles y se pasan rápido, pero hay procesos difíciles. Pero ¿sabe qué es lo que nos alienta a todos nosotros? Que en medio de esos procesos Dios es soberano,
Y si Dios es soberano, Dios está en control. Ahí está en control. Él está mirando, observando. Mire, hace días dije que nos da una resistencia y el Señor sabe hasta dónde podemos resistir. Él no va a ponernos una carga o una prueba más difícil de la que no podamos resistir, mis amados. Él nos conoce. La transición en los procesos son parte del cambio, son parte de la renovación y son parte de la transformación. Y aquí hay dos cosas que el Señor quiere cambiar, renovar y transformarnos. Número 1, la mente. Número 2, del corazón. Número 1, una renovación de la mente, el razonamiento, el pensamiento, la forma en que nosotros planificamos, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros vemos la vida en este plano horizontal, tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada. El apóstol Pablo se lo dijo a los romanos: no os conforméis a este siglo, no sigan las tradiciones, no sigan las costumbres de este siglo, de este mundo. No, y entonces Pablo, Dios eterno, Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Y Dios ilumina a Pablo, le da sabiduría, le inspira, porque es la palabra de Dios a través de Pablo, y le dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo primero que tiene que haber una renovación, y lo que tiene que cambiar, lo que tiene que ser renovado y transformado dentro del proceso, si queremos transicionar, si queremos avanzar, es nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos ya no pueden ser los mismos. Si usted sigue pensando igual como aquel hombre viejo, y no estoy hablando de años, sino el hombre pasado, el anterior, el que supuestamente ya murió cuando venimos a Cristo, que fue crucificado con Cristo, fue sepultado con Cristo, pero también fue resucitado con Cristo. Si ese hombre es verdad que ya murió, usted y yo no podemos seguir pensando iguales. Tenemos que tener un pensamiento, una actitud totalmente diferente. Mis hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando eso sucede, nos estancamos. Y el proceso, si era de un mes, puede durar un año o muchos días. Muchos días. No sabemos cuántos. Todo depende de tu entrega. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cuánto estás entregando de tu voluntad, de tu pensamiento, de tu corazón? ¿Cuánto le estás entregando al Señor? Ahí está la diferencia, hermanos. Y debemos entonces, en primer lugar, tener una renovación de la mente, y en segundo lugar, una transformación del corazón. Para eso son los procesos, entre otras cosas, para que tu corazón sea renovado. Sabemos, una vez más, que es el poder del Espíritu Santo el que regenera tu corazón y el mío, que es el poder del Espíritu Santo el que te hace un trasplante espiritual de corazón. Pero de ahí en adelante tenemos responsabilidades, y es cuidar de nuestro corazón, porque entre otras cosas la palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Guarda tu corazón. ¿Y por qué? Amén, aleluya, porque de él mana la vida. Hermanos, para acercarnos a Dios, amar su bendita palabra, vivir confiados y arraigados, cimentados en su verdad eterna, necesitamos tener una transformación del corazón. Y para eso es necesario que nos extendamos a la gloria venidera que nos aguarda en Cristo Jesús. ¿Tenemos procesos? Sí, mire por arriba de esos procesos. Mire lo glorioso, lo grande que nos aguarda. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la dificultad, no te enfoques en la enfermedad, no te enfoques en la escasez económica, no te enfoques en eso que es temporal, que es momentáneo. Esa es una de las trampas del diablo. Y no le voy a hacer publicidad a ese individuo, pero tengo que hablarlo.
para que nosotros despertemos y nuestro entendimiento se conecte con la mente de Cristo, porque Cristo quiere que tengamos su mente, que pensemos como Él, que hablemos como Él, que actuemos como Él. ¿Qué le pasó a varios de los discípulos cuando a Cristo lo apresaron para llevarlo a la cruz? A Pedro le dijeron, usted, y Pedro ahí lo negó, ¿verdad? Pero, ¿y por qué dijeron que Pedro era? Usted habla como Él, usted se ve como Él. Y esa es la mente de Cristo en nosotros, que hablemos como Él, que pensemos como Él. Por eso Filipenses 4:8 es extraordinario, que nos habla de la manera en que nosotros debemos pensar. Si hay virtud alguna, dice al final, en esto pensad y el Dios de la gloria estará contigo. Hermanos, en medio de los procesos que nosotros estamos librando, vemos, escúchenme, la grandeza de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Es en medio de los procesos, es en medio de las dificultades que a diario muchas veces tenemos que enfrentar, donde vemos la grandeza de Dios. Hermano, tu Dios y el mío no es un Dios chiquitico, es un Dios grande. Es un Dios inmensamente glorioso. Hermanos, está por encima de todo el universo, de los planetas y de todas las galaxias, porque Él es Dios. Él fue el que hizo todo el universo. No es un Dios pequeño, tampoco es un Dios distante, que Él está por allá y que a veces lo vemos como un anciano de cabello blanco y de una barba larga. No, Él no está lejos. Él está dentro de cada uno de vuestros corazones. Él está ahí. Y entonces, ¿por qué no lo sentimos? Y entonces, ¿por qué no sentimos su abrigo, su amor, su compañía? ¿Lo estás buscando? ¿Estás hablando con Él? ¿Estás intimando con Él? Él está ahí. Él está ahí. Somos nosotros los que nos vamos alejando. Dios no se aleja. Dios quiere estar con sus hijos. Ustedes que son padres, díganme una cosa, ¿quieren alejarse de sus hijos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Quieren perdónenme la ilustración, como la gallinita. Y así también lo dijo el Señor Jesús en Jerusalén, que quiere tener a sus polluelos allí, cubierto con sus alas. Ese es nuestro Padre eterno. Ese es el Dios grande y poderoso al que le servimos y en que creemos, hermanos. Recordemos. Amén. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Gracias, mi amor. Recordemos la condición en la que nos encontrábamos cuando Cristo nos aparece y su Santo Espíritu viene y nos toca, nos regenera el corazón para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, y clamamos entonces para que Dios nos saque de ese rumbo de tinieblas y de oscuridad, y Dios procede y Dios actúa. Hermanos, hay un testimonio extraordinario. Alguien hace días me preguntaba, ¿será que Dios me puede perdonar con todas las cosas horribles que yo he hecho? Y en ese momento le dije a esa persona, Dios, si te arrepientes, Dios puede perdonarte todo. Y aquí hay un testimonio del gran apóstol Pablo. Y les voy a decir, les voy a leer el texto bíblico donde él confiesa quién era él, pero donde él exalta la gracia y la grandeza de Dios. Primera de Timoteo 1, 13-15. Pablo, un anciano ya en años, le está escribiendo al joven Timoteo, a un incipiente pastor, a un novato pastor, pero que estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Timoteo, lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí estaba la diferencia. Era joven en años, pero tenía la experiencia de un anciano, porque sobre él reposaba el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que le dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Sabe qué es eso? Blasfemar es renegar contra Dios
Y aquí Pablo lo dice porque la Biblia, por eso me encanta, y yo creo ciertísimamente en cada palabra, en cada texto que dice la palabra de Dios, porque Dios no oculta nada. Dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, y en esa lista estamos muchos, perseguidor e injuriador. Si no fuimos perseguidores, por lo menos aquí está uno que sí era burlador, se burlaba, sí. Y Dios sabe que me he arrepentido muchas veces por eso y he tenido vergüenza en mi corazón, pero así fue. Entonces mire lo que dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y aquí está lo hermoso, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Miren, la gracia y la misericordia del Señor no se separan, son juntas, son atributos divinos, son atributos de Dios. Él tiene misericordia y por su misericordia nos extiende la gracia. A Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Hermanos, si no fuera por su misericordia, su gracia no estaría presente. Y si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros seríamos salvos. Verso 14 en relación con Pedro, mire lo que dice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Miren esta grandeza, hermanos. Esto es para que usted se ponga de pie y le alabe al Señor. De verdad. Mire lo que dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Fue más abundante que qué? Fue más abundante que tu pecado y el mío, que tu maldad y la mía. Fue más abundante. La gracia y la misericordia del Señor borró, quitó todo eso de en medio del camino que había levantado una pared de separación. Y el Señor por su mera misericordia y gracia la quita, la derrumba. Entonces dice el texto, por la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entienda, a medida que escucha el texto, la grandeza de un Dios que no escatimó, como dice en Romanos 8:32, no se reservó, no se guardó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él, con Cristo, todas las cosas? Aleluya, pero déselo con ganas a Él, al Señor, porque Él es merecedor de toda gloria y nos quedamos corticos. Y en la eternidad, mis hermanos, vamos a estar haciendo esto todos los días y vamos a estar diciendo todo el tiempo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque vamos a estar maravillados. Escuchen esto que representa la grandeza del Dios que tú y yo tenemos. ¿Sabe por qué vamos a estar todo el tiempo diciendo gloria a Dios? Por la eternidad, porque la eternidad no nos va a ser suficiente para ver la grandeza de Dios, porque cada vez vamos a ver una parte nueva de Dios y vamos a decir gloria a Dios. Mi corazón está maravillado. Eso representa la grandeza de Dios, mis hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, escuchen, ¿para qué vino? Para salvar a los pecadores. ¿Hay alguno aquí que no haya sido pecador? Ni siquiera hay uno, ni siquiera uno que sea justo delante de Dios. Somos justos hoy, tú y yo delante de Dios, porque la justicia de Cristo nos cubre. Si son justicia, estamos condenados sin la justicia de Cristo. Hermanos, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted también puede decir eso, de los cuales yo soy el primero, como lo dijo Pablo. Regresemos nuevamente para ir acercándome al final. Otra vez veamos el texto de primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y esta parte ya la expliqué ampliamente. Ahora miremos la segunda parte. Después que
Después que, Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Procesos, transición, procesos son necesarios. Pasar por el fuego es necesario. Eso es un proceso, pasar por el fuego, para poder seguir transicionando, avanzando a la gloria que nos espera. Que podemos imaginarla, pero solamente cuando estemos ahí vamos a ver su grandeza. Después que hayáis pasado un poco de tiempo, padecido un poco de tiempo, Él mismo, miren otra vez la grandeza de Dios, Él mismo, Dios, Cristo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? ¿Y qué es lo que está haciendo en medio de los procesos? Para que transicionemos, para que avancemos, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que las personas debemos enfrentar los procesos, y los procesos, mi esposa lo dijo y yo me quedé maravillado porque ni ella sabía lo que yo tenía escrito, y lo dijo hoy cuando abrió el mensaje. De manera que los procesos son un puente por el cual cada creyente debe pasar para alcanzar algo muchísimo mejor. Hermanos, veamos los procesos como un puente. Estamos aquí y el puente es un proceso para poder llegar allá. Yo no puedo llegar allá si no camino literalmente por arriba del puente. Si ve que los procesos ya cambian la perspectiva de nuestra mente, por eso tenemos que ser renovados, porque ya no vemos los procesos como algo malo, y por eso mi hermana levantó la mano cuando dijo que le gustaban los procesos, porque ella ya entendió que los procesos son buenos. Y cuando entendemos que los procesos son buenos, levantamos las manos y le decimos: Señor, aquí está tu hijo, tu hija, me entrego, pero no me abandones, por favor, porque quiero pasar al otro lado. Esa es la actitud, mis hermanos. Transición en medio de los procesos. Dios, el Señor, nos dice hoy en su palabra, no es que yo me lo esté inventando, nos dice en su palabra: después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y restablezca. Hermanos, los padecimientos, los sufrimientos, los acontecimientos difíciles, hostiles, tal vez una enfermedad puede ser, seguramente la crisis familiar. Y aquí quiero hacer un altito, aunque sea de 30 segundos. Tal vez la crisis familiar que algunos de nosotros podamos estar experimentando o pasando es un proceso que es necesario para llevarnos a algo mejor, para unir la familia, para fortalecer la familia, para que su fe crezca. Mis hermanos, entonces seguramente la crisis en familia, las diferentes dificultades económicas o financieras que estemos atravesando y así, etcétera, 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 todo, hermano, todo es un proceso que está bajo el control y la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que transicionemos, avancemos en medio de los procesos. ¿Lo vamos a entender? No. Vamos a tener claridad hasta que hemos cruzado el puente y llegamos al otro lado. Ahora entiendo. Y allí, aunque tarde, decimos: gracias, Señor. Pero qué bueno que antes de empezar a pasar ese puente de procesos, le digamos: gracias, Señor. No lo entiendo, pero sé que va a ser bueno para mí, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermano, y todo tiene una finalidad en Cristo: llevarnos a la salvación eterna. Y por esta razón, hoy necesitamos 4 cosas que dice el texto bíblico. Número 1, ser perfeccionados. Número 2, afirmados. Número 3, fortalecidos. Y número 4, establecidos. Déjeme darle un contexto rapidísimo. Perfeccionados. Necesitamos enfrentar nuestras debilidades. Por eso necesitamos ser perfeccionados, para que enfrentemos nuestras debilidades, para que podamos vencer nuestros temores. Lo dije hace un momento, todos tenemos temores. Tenemos un miedo natural, miedo a las circunstancias, miedo a la economía, miedo a lo que puede pasar en nuestra familia, tantas cosas que el mundo nos hace
crear en nuestra mente y en nuestro corazón un estado de inseguridad, de inestabilidad, pero Dios hoy te está hablando directamente a tu corazón por medio de su bendita y poderosa palabra, y dice que los procesos en primer lugar es para que nosotros seamos perfeccionados y podamos enfrentar todas esas debilidades y todos esos temores y avancemos en victoria. En segundo lugar, seamos afirmados. Y eso tiene que ver entonces con la confianza por un lado, pero también la permanencia. No es, hermanos, tengo que decirles la verdad. Y perdónenme, no los quiero ofender. No es venir el domingo nada más. Ay, yo ya cumplí, ya fui. No, es permanencia todos los días. Es que usted haga un devocional, así sea cortico, de 10 minutos, pero todos los días. Al menos abra la Biblia y lea una porción, pero hágalo y durante todo el día, como dice el doctor Núñez, esté rumiando, masticando, digiriendo esa porción pequeña, un solo versículo. Te puede ministrar tu vida y tu corazón, pero estás permaneciendo en la verdad, en la palabra. Y a medida, eso es como un niño cuando empieza a saborear, un bebé, ¿verdad? Cuando deja la leche y empieza a probar otros alimentos, las compoticas, entonces le va gustando y ya no quiere solo líquido, sino que quiere algo más sólido y empieza a masticarlo. Así es la vida espiritual. Llega el momento en que nosotros queremos masticar, que ya no queremos lechecita, sino queremos la palabra sólida. ¿Sí me están entendiendo, mis amados? En tercer lugar, fortalecidos, y en medio de todos esos procesos es la fe la que va a subir de nivel. En varias partes la palabra, el Señor Jesucristo lo dijo, hombres de poca fe, y a otros les dijo, tu fe es grande, y a otros les dijo, nunca he visto tanta fe ni aún en Israel. Entonces hay niveles de fe. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados? ¿Cómo vamos a ser afirmados? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? También en el proceso nuestra fe va creciendo. Y en último lugar, establecidos en el medio de los procesos aprendemos, mis hermanos, a confiar, a permanecer, pero sobre todas las cosas aprendemos a tener una esperanza viva y real, que es Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Ya los procesitos, por difíciles que sean, no nos van a intimidar, no nos van a acobardar, no nos van a hacer sentir inseguros. Imagínense el proceso que tuvo que lidiar Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones. Pero él no le importó ser lanzado al foso de los leones porque sabía quién estaba con él. Y él le cerró la boca a los leones y salió en victoria. Hermanos, si recién Daniel es llevado de la cautividad a Babilonia y en ese mismo día lo lanzan al foso de los leones, yo pienso que los leones se lo habían tragado. Porque en ese momento era un joven de 16 o 17 años. Pero cuando lo lanzan al foso de los leones, ya era una persona muy madura y avanzada en años. Ya su fe era grande, su carácter y su fe había madurado. Tenía el carácter de Cristo y por eso no tuvo temor a eso. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a ser esforzados y valientes? A través de los procesos. A través de los procesos. Bueno, por último decimos, Señor, si perezco en este proceso, tu palabra dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Gloria a Dios. Esa es la esperanza y la seguridad que tenemos. No tenemos temor, miedo a nada, mis hermanos. Sabemos que nuestra vida no depende de nosotros. Por eso el Señor dijo, quien quiera guardar su vida la perderá, pero quien la pierda por mi nombre la ganará. ¿Sí me están entendiendo? Hermanos, una vez que concluyamos y terminemos este proceso terrenal, entonces, escúchenme, entonces, en la ciudad celestial seremos capaces de sobrellevar el poder y la santidad de la presencia de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque viviremos en la atmósfera de su santidad.
Mire cómo lo dijo, y aquí voy a ir cerrando. Apocalipsis 21:23. Mira lo que dice. Esto es extraordinario. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Y por qué? Dice aquí, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nos vamos a quedar cortos. Imagíneselo nada más. Esto será la realización del propósito de Dios que nos llama por su propia gloria y excelencia, para que participemos de esa belleza, mis hermanos. Para que participemos de eso. Entendamos que habitaremos con Cristo permanentemente con gran alegría ante su gloriosa presencia. Otro texto rápido, Judas 24. No tiene sino un solo capítulo, 24 es el versículo, y dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, escuche, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, ¿por qué estamos cabizbajos, tristes, todos afligidos? Cuando estamos en un proceso, no, hermanos, levantemos la cabeza, demos gracias a Dios y vamos a sonreír aún en medio de los procesos, porque sabemos que Cristo está con nosotros y su Santo Espíritu nos está guardando para llevarnos con el Padre. Hermanos, en esa ciudad viviremos en la presencia de Dios. Apocalipsis 22:3 dice: ya no habrá maldición. Ya se lo voy a decir rápido. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, sus siervos les adorarán. ¿Por qué dice que ya no habrá maldición? Ya no habrá pecado. Y si no hay pecado, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay escasez. Porque la muerte ya no estará. Por eso ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna queja habrá allí en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén que va a descender. No se va a quedar allá en el cielo, no. Van a haber tierra nueva, cielos nuevos. Es decir, que esa ciudad celestial que Dios está preparando y tiene ya preparada para nosotros, para sus hijos, va a descender. Y ahí es donde nosotros vamos a estar. Mis hermanos, fuimos llamados por un acto pleno y meramente de Dios, con un llamamiento eficaz, santo, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Somos de Cristo, entiéndalo, somos de Cristo y hemos entrado en su reino de paz y libertad, esperanza, santidad, para heredar la vida eterna. Concluyo y voy a concluir parafraseando a Romanos 8:35-39. Que ninguna tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre o desnudez, ni peligro nos apartará del amor de Dios. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que te amó, que te dio misericordia y te extendió su gracia. Eres vencedor. Por lo cual estoy seguro, mis hermanos, y quiero que usted también, por lo menos a partir de hoy, esté seguro de esto, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Padre eterno, gracias te doy en esta bendita mañana por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu gracia derramada en nuestros corazones, aún sin merecerlo, Señor. Ahora yo te pido, te ruego, te suplico, mi Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu nos esté llenando de estas verdades eternas. Señor, tú diste una promesa extraordinaria y yo la creo, que no nos dejarías solos, que no estamos huérfanos, que tú nos darías el Espíritu Santo de Dios para que nos fortaleciera, nos convenciera de pecado, de justicia, de verdad, y para que estuviera con nosotros en todo tiempo y en todo momento, para guiarnos
en medio de los procesos, fortalecernos, alentarnos, sacarnos y atravesar ese puente para poder transicionar a esa vida eterna que tú ya has preparado para tus hijos. Yo te pido, Señor, que estas verdades eternas tú las plasmes en lo más profundo de nuestros corazones y que cuando estemos enfrentando cualquier dificultad, cualquier tribulación, cualquier ataque del maligno, saquemos ese depósito y esa arma poderosa, la espada, que es tu palabra, para que derribemos cualquier argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde.